Pablo es graduado en matemática de la Universidad de Oviedo, en el norte de España, y tiene un doctorado en estadística matemática de la misma universidad. Tiene alrededor de unos 20 años de experiencia trabajando como bioestadístico en diferentes universidades y centros de investigación. En este momento trabaja en el Departamento de Anestesiología y Ciencia de Datos Biomédicos en Dartmouth College y tiene más de 200 publicaciones tanto en campos teóricos como aplicados. Hoy Pablo nos va a hablar sobre Kernel Density Estimations in the Machine Learning World. Por favor, adelante. Gracias por la introducción y sobre todo gracias al comité organizador por poner todo esto junto, ¿no? Por hacer el esfuerzo de organizar esta reunión en estos tiempos difíciles. A ver, dejarme a ver si consigo. Está, podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Y también un placer poder hacer la presentación en español. Las diapositivas están en inglés, estaba preparado para hacerlo en inglés, pero mucho mejor en español. Bueno, la presentación es, el título es la estimación del núcleo de la función de densidad en un mundo de Machine Learning, ¿no? Espera a ver si consigo ahora. ¿No? Ahora. Bueno, el problema subyacente es el problema de clasificación binaria que aparece en muchísimos campos de investigación y particularmente en biomedicina. Está muy relacionado con clásicos temas de pronóstico y de diagnóstico, aunque también en temas más modernos como de medicina personalizada. En la práctica, el objetivo es usar la información disponible y clasificar correctamente sujetos en grupos. Esta información frecuentemente implica datos de muchas dimensiones y también a veces datos con estructuras complejas. Perdón, está al revés esto. Bueno. Ejemplos motivadores. Bueno, solo algunos ejemplos algunos proyectos en los que yo he participado. Por ejemplo, usar información genética para determinar la respuesta a la hepatitis C crónica. Este es un trabajo relativamente viejo donde las terapias genéticas o las terapias que había para combatir el virus todavía no favorecían a todo el mundo por igual y había que identificar los grupos más favorecidos. Luego eso cambió, afortunadamente. Un segundo ejemplo es la idea más moderno con datos de aquí, de Dartmouth, es la identificación de pacientes entre los que han sufrido determinado problema, en este caso un aneurisma aórtico, y establecer cuáles de los que han sufrido este tratamiento están más a riesgo de tener que ser reintervenidos, de sufrir otra reintervención. En un paper relativamente reciente con Columbo. Y finalmente, un tercer ejemplo más clásico en la literatura, que es saber qué tipo de enfermedad tienen entre meningitis viral y meningitis bacteriana y usando diferentes marcadores. Este es un artículo relativamente viejo, pero los datos son públicos y son muy interesantes y son los que nosotros hemos usado en este trabajo para ilustrar la aplicación de lo que estamos haciendo, con lo cual me pareció interesante incluirlo. Bueno, una buena regla de clasificación debe tener la habilidad de poner correctamente los positivos como positivos. Normalmente determinar que un enfermo tiene la enfermedad o que alguien que va a sufrir, que tiene la característica, realmente tiene la característica, lo que normalmente se conoce como sensibilidad, y también a los que son sanos clasificarlos en el grupo de sanos, lo que normalmente se conoce como especificidad. Si nosotros tenemos un marcador continuo, por ejemplo, el colesterol o lo que sea, para hacer esa clasificación binaria, al final nosotros tenemos que tener un conjunto la decisión final que nosotros hacemos es un mercadeo, ¿no? Es una cosa ponderada entre estas dos cantidades, entre la sensibilidad y la especificidad. Y la curva ROC nos ayuda a manejar esta situación.
Aquí tenemos un ejemplo de una curva ROC clásica. En el eje de las X podemos ver 1 menos la especificidad, que es el porcentaje o la proporción de errores entre los negativos, y en el eje de las Y podemos ver la sensibilidad, que es la probabilidad de correctamente clasificar un positivo como positivo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos considerando todas las posibles reglas de clasificación y vamos teniendo diferentes valores de especificidad y de sensibilidad y vamos construyendo esta curva. Es muy conocida. ¿Qué pasa con las técnicas de Machine Learning? Bueno, sobre todo que en general, en cualquier paper que se tercie relativo al Machine Learning o que usa más técnicas de Machine Learning, está métodos sofisticados, normalmente muy computacionales y que prometen una clasificación, si no perfecta, siempre mejorando lo que ya existe, ¿no? Entre las técnicas de Machine Learning, pues está los árboles árboles aleatorios, la regresión logística núcleo, redes neuronales o técnicas de máquinas de vector soporte, por ejemplo, entre muchas otras. En general, las técnicas de Machine Learning lo que hacen es, tú metes tus valores y ellos te devuelven un valor si es positivo o no es positivo, si clasifica con la característica o clasifica sin la característica. Aunque también pueden ser más o menos manipuladas para ofrecer un rango de posibilidades y tener una solución para cada uno de los posibles valores de la especificidad. Vamos, se podría construir o derivar una curva ROC desde las técnicas de Machine Learning, desde la mayoría de ellas. Y Bradley en el 97 propone métodos para hacer esto. Entonces, el objetivo que yo tengo en esta presentación es, por un lado, estudiar o demostrar. Quizás la palabra demostrar queda un poco grande aquí, porque todo lo que yo presento ya es sabido de una u otra manera. Las limitaciones que tienen los procedimientos de Machine Learning a la hora de solucionar el problema, o a la hora de proveer una solución adecuada. También proponemos un método competitivo basado en la estimación núcleo para estimar la mejor de las soluciones en el caso de la clasificación binaria usando determinados marcadores. Y también exploramos vía Monte Carlo cómo se comporta nuestra propuesta, por llamarlo de alguna manera, con una técnica particular ya existente de Machine Learning, particularmente basándonos en un paper relativamente reciente en el grupo de Luke et al., que está en el grupo de Kosorok, sobre máquinas de vector soporte. Matemáticamente, bueno, trabajo en un departamento de anestesia, llevo muchos años trabajando con médicos y si algo he aprendido es que hay que, en las presentaciones sobre todo, obviar la parte más técnica si pretendes quedarte con algo de audiencia. Así que suelo evitar poner transparencias muy técnicas y se notará. No sé si la audiencia lo apreciará, esta audiencia lo apreciará, pero bueno, ya es costumbre. Generalmente tenemos esta situación matemática, ¿no? Donde yo tengo el conjunto de etiquetas que determinan positivos o negativos y tengo el espacio en el que se manejan los marcadores, en este caso un vector pedimensional. D sería la clase de todas las funciones que van desde los posibles resultados entre -1 y 1 y si yo considero un valor de ponderación, en este caso lo he llamado alfa, que sería el coste relativo, porque no siempre las clasificaciones, clasificar un negativo como negativo o un positivo como positivo no siempre tiene el mismo coste, con lo cual yo introduzco este valor de coste alfa, y entonces la clasificación óptima, la regla de clasificación óptima vendría dada por esta expresión, ese d tilde alfa, que sería el argumento del mínimo del valor esperado por la función de coste. ¿De acuerdo? Entonces, las soluciones de la máquina de vector soporte lo que consideran es la estimación
de esa función, que es el signo de la función m alfa gamma, y donde m alfa gamma viene determinada por esa expresión, por esta expresión aquí, donde gamma aquí es un parámetro de penalización, y donde aquí la norma viene determinada por esta cosa rara. Bueno, la función es la función bisagra que llaman en las máquinas de vector soporte, en la tecnología de máquinas de vector soporte. Y al final, lo que yo estoy haciendo, en definitiva, es asumir que el espacio de subvoluciones es demasiado complejo, entonces restrinjo la búsqueda a lo que se llama un reproducible Hilbert kernel space, no sé muy bien la traducción al cristiano, sería un espacio Hilbert que está generado por una función núcleo. La función núcleo tiene que verificar determinadas propiedades. En general es más amplia, pero en la práctica se suelen utilizar kerneles que son funciones lineales o más habitualmente gaussianos, donde entonces aquí en este caso la función K sería la función de densidad multivariante de una distribución normal, que en este caso estaría centrada en X sub I. Steinway et al. En 2008 demuestran que la solución óptima es siempre una combinación lineal de estas funciones. Así que lo que estoy buscando es una combinación lineal de funciones, en este caso vamos a de una combinación lineal de las funciones núcleo evaluadas en los puntos muestrales. Vale, y este resultado es muy importante. Así que al final lo que tengo que buscar es estos alfa sub I. Lo que hacen los métodos de máquina de vector soporte es buscar estos pesos, estos alfa sub I. Reducen el problema inicial en buscar estos pesos. Y aquí tenemos este teorema, que no es un teorema especialmente nuevo, aunque sí escrito en la terminología que necesitamos. Lo que se viene a decir es que este conjunto, el conjunto óptimo, el D, este conjunto D, nos pongamos como nos pongamos, es de esta manera. Quiero decir, depende estrictamente de las funciones de densidad de la distribución del marcador en los positivos, F, y en los negativos, G. Y este es el límite. No importa cómo hagamos lo que hagamos, este es el límite. Mi capacidad diagnóstica va a venir determinada por la realidad, que es esta. Y entonces el problema pasa a ser cómo estimar F y cómo estimar G. Desde el mundo del Machine Learning tenemos el paper de Luckett et al., que aquí lo podemos ver en nada menos que Biometrics. En ellos hacen una estimación, hacen la búsqueda de esa función núcleo según los parámetros del Supervector Machine y para cada valor diferente del coste alfa calculan una solución, estiman la sensibilidad y la especificidad y con eso reportan una curva ROC. Y en el paper también dan una solución para las bandas de confianza, una demostración teórica sobre las bandas de confianza. ¿Qué sabemos desde la estadística? Bueno, desde la estadística, desde el mundo de la estadística, tenemos el paper de McIntosh y Pepe en 2002, que lo que nos dicen es que nos pongamos como nos pongamos, la distribución óptima, dada un marcador, la solución óptima o la mejor curva ROC que podemos conseguir, viene determinada por la transformación de F y G. Es el cociente entre la función de densidad en los positivos y en los negativos. El límite es F dividido partido por G. Y no importa cómo nos pongamos desde los procedimientos de Machine Learning, que nunca voy a conseguir una mejor clasificación que esta, F dividido entre G. ¿Qué más sabemos? Bueno, yo con mis colegas y yo con diferente gente, sobre todo con estudiantes de doctorado, hemos explotado también el uso de la estimación núcleo para la función de densidad para aproximar esta transformación en un paper publicado recientemente, en 2021. Y previamente habíamos también desarrollado la construcción de bandas de confianza para las curvas ROC, para curvas ROC no paramétrico, en un resultado teórico que es muy similar al que dan Luckett et al. ¿Qué es una estimación, un núcleo para la función de densidad? Bueno,
La estimación núcleo para la función de densidad, perdón. La estimación núcleo para la función de densidad es una estimación que tiene este aspecto, en el que K es una función núcleo que normalmente tiene que cumplir estas propiedades, pero que en la práctica también suele ser la función de densidad de una distribución normal. Vamos, en la práctica, esta función núcleo podría ser utilizada como una función generatriz de un espacio Hilbert reproducible. En este caso, H sería la matriz de varianzas y covarianzas, y es un problema serio porque H determina las ventanas, que normalmente juegan un papel crucial en estas cosas. Un ejemplo de una función de densidad univariante, una estimación núcleo, un ejemplo de una estimación núcleo bivariante. Notar que si nosotros utilizamos las funciones de la función núcleo para la función de densidad para estimar las densidades que yo sé que son la clave en la clasificación óptima, y si yo uso el mismo parámetro ventana, en la misma matriz de parámetros ventana en las dos estimaciones, la función de los negativos y los positivos, la solución que quedaría es esta, que por supuesto es exactamente igual a la solución óptima del Supervector Machine, con la cuestión de que aquí yo ya sé los pesos, porque los pesos vienen determinados por la estimación núcleo. Ok, aquí tengo los pesos. Con lo cual, en la densidad, desde un punto de vista estadístico, yo no tengo que buscar todos los pesos, sino que yo ya sé quiénes son los pesos y lo que tengo que hacer es hacer la estimación de forma usual. Aquí en este trabajo lo que hemos hecho es ir un poco más allá de utilizar la función de densidad normal, que ya estaba, la estándar que ya estaba propuesto, y lo que hemos cogido es la ventaja que tienen las máquinas de vector soporte, y usualmente es esa capacidad que tienen de penalizar un poco el overfitting a través de un parámetro gamma, y lo que nosotros hemos introducido es una función de densidad, una estimación para la función de densidad robusta, basada en una función robusta, en este caso la de Hubert, aunque podríamos utilizar otras, y esto es que penalizamos los puntos que están muy, muy lejos del núcleo. El equivalente sería esto. Aquí a la izquierda tendríamos una función de la densidad de una estimación estándar, donde aquí tendría grupúsculos de densidad, y con la penalización lo que hago es eliminar esos puntos, porque ya tiene muy poco peso en la estimación, están demasiado lejos. ¿Vale? Sería un poco, entonces consigo tener una penalización también para que los puntos particulares de la muestra no tengan tanto peso. En las simulaciones de Monte Carlo, bueno, en las simulaciones de Monte Carlo lo que he hecho es reproducir exactamente el procedimiento que hacían en Luckett et al. Para comparar sus resultados con los que teníamos directamente usando estimación núcleo penalizada. Utilicé dos métricas, que es la medida L1, directamente la integral entre la curva ROC real y la curva ROC estimada, y también el área bajo la curva ROC, que es la diferencia entre las integrales, y que es una medida usualmente utilizada aquí. Y bueno, lo que conseguimos es, en principio, que los dos procedimientos funcionan de forma similar. Que el penalizado, nuestra propuesta, consigue tener, porque hicimos bandas de confianza y mirábamos a ver cuántas veces la función de densidad real estaba dentro de las bandas de confianza. Y nuestra propuesta daba mejor cobertura que la máquina de soporte. No de forma sorprendente, porque las bandas de confianza de la máquina de vector soporte no son pensadas para la curva ROC real, sino para la curva ROC que se obtendría cuando se utiliza el criterio que ellos encuentran. Y nosotros sí que teníamos bandas de confianza para la curva ROC real. Y ambos procedimientos fallan en el caso bidimensional. Uno de las simulaciones incluye 5 marcadores que sí que tienen relación, y mete otros 5 marcadores que son ruido. Y los dos procedimientos obtienen muy malos resultados en ese caso. Incluso peores que cuando solo se meten los 5 marcadores que tienen solución. Con lo cual, un aprendizaje muy importante aquí es que hacer una buena selección de los marcadores antes de meterlos en el proceso de clasificación puede mejorar la exactitud del criterio de clasificación que nosotros manejamos.
Como ejemplo, como decía antes, como ejemplo he considerado los datos perdón, estaba viendo el recordatorio de que se me acaba el tiempo. Los datos de Spanos et al, en el que considera que en este caso nosotros hemos considerado cinco marcadores, 2, 4, 5 marcadores para tratar de predecir si la enfermedad subyacente a unos niños con meningitis es bacteriana o viral. Vale, teníamos de 501 niños, 284 sabemos que son viral y 217 bacteriana. Los otros no tenían el estado del marcador en los 581 que incluye la base de datos. Los datos perdidos en estos marcadores los hemos sustituido por la media, por ejemplo. Así que al azar seleccionamos 70% de estos sujetos, 350, y construimos el modelo y luego lo evaluamos en los restantes 151. Los AUX individuales, bueno, me refiero a univariantes, van desde 0,58 con la glucemia a 0,67 con el PMN. Cuando construyo los modelos basándome en los 5 marcadores, consigo 0,68 cuando meto una regresión logística, todos los marcadores y miro a ver cómo es el resultado. 0,64 cuando un poquito menos con la densidad penalizada y 0,54 bastante menos con la máquina de vector soporte. Y finalmente, seleccionando los marcadores previamente, viendo cuál es la mejor opción, tenemos que se mejora incluso utilizando solo 2 marcadores. La regresión logística consigue 0,71 de AUC, la penalizada, la estimación penalizada con la función de densidad penalizada, perdón, consigue 0,73 y las máquinas de vector soporte 0,71. Muy similares todos ellos. Aquí tendrían las curvas log, la generada por la regresión logística, por la máquina de vector soporte, por la penalizada, basándote en la densidad penalizada y todas juntas. Una cosa interesante que no dicen en el paper de Luckett et al. Es que su estimación, como computan los valores de forma independiente para cada alfa, puede dar estas cosas extrañas, que es claramente decreciente cuando la curva ROC se asume para ser siempre creciente. Como conclusiones, bueno, la calidad real del sistema de clasificación es siempre determinado por las densidades subyacentes. Los procedimientos de Machine Learning son tan buenos como su capacidad para estimar estas densidades, no mejores. El método propuesto es competitivo, incluso mejor a veces para determinados conjuntos. Los tamaños muestrales utilizados tienen que ser suficientes para manejar el problema. Eso es una cosa que se suele olvidar. Y casi para finalizar, esta diapositiva de un libro precioso que es The Cartoon Introduction to the Statistics, en la que vemos como muchas veces los modelos complejos nos venden un poco sobre la realidad, ¿no? Y te venden cosas que realmente no son. Y para acabar ya, agradecer la atención y presentar esta maravillosa playa de mi tierra natal, Asturias. Muchas gracias Pablo, y gracias por terminar con esta foto tan bonita que dan ganas de ir a Asturias. ¿Alguna pregunta sobre la exposición de Pablo Martínez? Yo tengo un par de cuestiones, no entendí todo, desgraciadamente, pero me quedan un par de dudas. Dijiste que en el enfoque de máquinas de vector soporte y el enfoque estadístico llegas a la misma solución, llegaste a la misma solución. Entiendo que para los alfas. ¿Eso significa que es una solución cerrada o no? ¿O hay manera de mejorarla? Siempre hay manera de mejorarla. Bueno, no son exactamente la misma solución. El problema, porque son la misma solución en el caso en que se utilicen los mismos parámetros ventana para las dos funciones de densidad. Eso no está, en principio no tiene por qué ser así y no debe ser así. La ventana puede ser muy diferente en función de la densidad. En ese caso particular, sí que son la misma solución.
Y claro, cuando tú tienes más flexibilidad en los parámetros, tú puedes encontrar parámetros que mejoren esa solución. Aunque asintóticamente, desde un punto de vista asintótico, la solución debe ser la misma, porque tú estás estimando esas densidades y no hay otra. El juego muchas veces en Machine Learning es estimar un montón de parámetros que no se dicen que se estiman, pero se estiman. Ellos utilizan cross-validación y dicen que no tienen el problema de los parámetros, pero sí están. Esos parámetros hay que estimarlos con cross-validación o con otra cosa. Y, por ejemplo, el problema que tienen es, ellos fijan el kernel lleva incorporado el parámetro, pero si el parámetro no tiende a cero con el tamaño muestral, eso no estima la densidad, con lo cual al final tú no tienes una solución. El juego es, en la práctica, cada vez que yo cambio los datos o cada vez que cambio el n, reajusto esos parámetros. Pero eso es un problema de estadística también. Sí, en estadística yo creo que somos más honestos desde un punto de vista matemático y abrimos el melón de tengo un problema con estos parámetros. Está bien. Gracias. Hay una mano levantada de Mario Villalobos. Sí, buenos días, todavía así. Gracias por la presentación, ¿no? Y muy interesante poder ver ejemplos de aplicación como tienes vos, que es directamente lo que uno le gustaría trabajar, ¿verdad? Te pregunto nada más que casi la pregunta clásica que hacemos aquí es, donde hablan de enseñanza de máquina y cosas de optimización con heurísticas, han utilizado algún otro tipo de técnicas, nosotros trabajamos en simulated annealing, algoritmos genéticos, etcétera, etcétera. ¿Algunas técnicas para utilizar? Las técnicas para clasificación, al final, cualquier técnica que utilices, a lo que vas es a buscar los conjuntos subyacentes a las clasificaciones. Entonces, en función de cuál es la realidad subyacente, unas técnicas se ajustan mejor que otras. Y sí, en principio se utilizan, por ejemplo, a mí me gustan mucho los árboles de clasificación. Quiero decir que el problema es si yo estoy buscando una solución óptima o si estoy buscando unos conjuntos de clasificación interpretables o desde un punto de vista clínico o no. Pero sí, en principio todas las técnicas son utilizables y sí que he manejado diferentes técnicas de clasificación y sobre todo con el foco puesto en qué conjuntos de clasificación estoy manejando al final y cómo yo se los puedo hacer entender a los médicos, ¿no? Que es mi trabajo al final, es cómo hacer entender cómo estoy clasificando a los pacientes. Digamos al final que comparas el método de penalización tuyo con regresión logística y máquinas de vector soporte, la penalización misma podría eventualmente mejorarse, ¿no es cierto? La penalización, el problema que suele haber con estas cosas es el overfitting siempre, ¿no? Sobre todo en medicina, que no solemos tener muchísimos datos, aunque bueno, ahora con los registros sí que empieza a haber, pero si no, el overfitting siempre es un problema fundamental. Y los parámetros de penalización ayudan a reducir ese overfitting. También el hecho de separar la muestra en una training y en una validación es muy usable, iba a decir useful, but me dominan los americanos. Es muy útil, es muy útil, pero en medicina no siempre se puede hacer eso, porque normalmente se tienen los datos no tenemos tantos pacientes como para hacer esa separación. Ok, está bien. Sí, claro. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta para Pablo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si sabes, Pablo, mi apellido es asturiano. ¿También? Sí, yo soy de la región de Grado, digamos, entre Avilés y Grado. Hay un pueblito, un barrio que se llama Trejo. Yo soy de cerca también, de por ahí cerca. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado en esta sesión. Vamos a hacer la pausa del almuerzo y nos vemos más tarde para la conferencia plenaria de Waldemar Rodríguez. Muchas gracias.